Entonces hemos visto, en primer lugar, la cara superior, la cara inferior, la cara anterior, la cara posterior y la cara media, ¿no? Entonces, estas 5 caras que hemos visto, o sea, la superior, la inferior, la anterior, la posterior y la cara media, son comunes entonces a los dos cóndilos, tanto al cóndilo externo como al cóndilo interno. Pero la cara lateral o cutánea, ¿no? La cara lateral o cutánea, entonces esta cara que vamos a encontrar aquí, esta cara, que no, entonces que debería ser, en este caso la cara externa y aquí la cara interna, ¿no? Entonces, pero se denomina cara lateral o cutánea. Entonces esta cara lateral o cutánea es diferente en el cóndilo externo y es diferente en el cóndilo interno. Las otras 5 caras son iguales, pero estas caras son diferentes. En la cara lateral del cóndilo interno, es decir, en esta que pueden ver ustedes aquí, en esta que estaremos viendo, o ahí estará también la cara lateral del cóndilo interno, ¿no? Vamos a encontrar en la parte media una gruesa eminencia, esta que pueden ver ustedes aquí, esta eminencia que estamos viendo aquí marcada con número 7, que se denomina la tuberosidad del cóndilo interno, o simplemente tuberosidad interna. Y esta tuberosidad interna va a estar dando inserción a lo que es el ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla. ¿No? Entonces, aquí vamos a ver este ligamento, que fíjense, esta es la tuberosidad interna, esta es la tuberosidad interna del fémur, todo este que pueden ver ustedes aquí, y este sería el ligamento lateral interno. Si ustedes se fijan, es como una cinta, ¿no? Que usted, si se fijan, estará viendo aquí desde lo que es esta tuberosidad interna del fémur, va a ir hasta lo que será la tibia. Entonces ya vamos a ver, cuando veamos la tibia, en qué parte de la tibia se está insertando, ¿no? Todo esto, entonces, porque es este ligamento lateral interno. Ahora, si ustedes mueven, van a la prueba de mover, ¿no? Entonces su articulación, precisamente toda esta parte, toda esta cara lateral del cóndilo interno, ¿no? Entonces se toca perfectamente bien, ¿no? O cutánea se denomina porque justamente está por debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo y estos ligamentos, ¿no? Y pueden tocar como una cinta ustedes este ligamento lateral interno. Y este ligamento lateral interno, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar mucha patología en este ligamento lateral interno, ¿no? En personas que han hecho movimientos bruscos, que han hecho giros de repente, ¿no? Entonces, o a veces lo que les decía también, en personas que se entran a un hueco, todo el peso va hacia un lado o al otro lado del cuerpo y este ligamento se desgarra, hay fibras desgarradas, se rompe parcialmente o se puede romper totalmente, entonces una rotura del ligamento lateral interno. Ustedes harán ya la resonancia magnética correspondiente, entonces harán tomografías, en fin, para poder ver, ¿no? Entonces, todo esto aquí que vamos a encontrar. Entonces, aquí este será el ligamento lateral interno, ¿no? Entonces, aquí estaremos viendo lo que es será la parte anterior del fémur y la parte anterior de la tibia. Aquí estaremos viendo todo este ligamento rotuliano, que ya vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, estaremos viendo también lo que se denomina la aleta de la rótula. Entonces, que será la aleta interna de la rótula, que ya vamos a ver cuando veamos la rótula, ¿no? Entonces, aquí estaremos encontrando lo que será el músculo tensor de la sinovial de la rodilla. Estaremos encontrando, aquí encontraremos un paquete adiposo que se encuentra por delante de la articulación de la rodilla, y todo esto será la sinovial de la rodilla, ¿no? Estaremos viendo parte del tendón del músculo seminoso. Este será el aductor
mayor y este será el gemelo interno. Así tendríamos entonces este ligamento lateral interno, como les digo a ustedes que van a encontrar mucha patología de este ligamento lateral interno. Ahora, vamos a ampliar un poquito esto. Ahora, por detrás de la tuberosidad donde está insertando el ligamento lateral interno, vamos a encontrar un tubérculo sobresaliente. Aquí pueden ver esta es la cara lateral del cóndilo interno, la cara interna. Entonces, fíjense, este marcado por número 8 es un tubérculo sobresaliente que se encuentra, que se denomina el tubérculo del aductor mayor, ¿no? El tubérculo del aductor mayor, ¿no? Y en este tubérculo se van a estar insertando precisamente las fibras inferiores de este músculo aductor mayor del muslo, ¿no? Entonces, músculos aductores, ustedes saben que son 3 los aductores, el aductor mayor, el aductor mediano y el aductor menor. Entonces aquí estaré insertando las fibras inferiores entonces del aductor mayor. Y por detrás vamos a encontrar, no por detrás de este tubérculo, encontramos aquí, bueno, aquí no se llega a apreciar una pequeña excavación donde se va a estar insertando el músculo gemelo interno ya de la pierna, ¿no? Entonces será la inserción superior en esta pequeña excavación que encontramos aquí, ¿no? Entonces la inserción superior del músculo gemelo interno de la pierna. Así tendríamos entonces esta cara lateral, no o cutánea, porque algunos autores también se van a hablar de la cara cutánea, cara lateral o cutánea, entonces del cóndilo interno. Veríamos la cara lateral o cutánea del cóndilo externo, esta que pueden ver sería, o vista por detrás sería toda esta. En esta cara lateral o cutánea del cóndilo externo vamos a encontrar también una eminencia sobresaliente, toda esta que pueden ver ustedes aquí, toda esta, que se va a denominar entonces la tuberosidad externa, ¿no? La tuberosidad externa o la tuberosidad del cóndilo externo. Y esta tuberosidad va a servir para dar inserción a lo que es el ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla. Entonces vamos a ver esto también aquí. Entonces aquí vemos, aquí estaremos viendo el peroné, aquí estamos viendo la tibia, este es el espacio interóseo, y aquí estaremos viendo este ligamento lateral externo, ¿no? De la articulación de la rodilla, ¿no? Entonces está yendo desde la tuberosidad externa del fémur y por abajo se va a insertar en el peroné. Fíjense, no se inserta en la tibia ya, ¿no? Porque el interno se inserta en la tibia, pero este ligamento lateral externo se inserta entonces en el peroné. Ya vamos a ver en la parte de peroné también para ver exactamente dónde se va a estar insertando este ligamento lateral externo. En este ligamento lateral externo también ustedes van a encontrar entonces mucha patología, ¿no? Entonces ustedes hacen extensión y hacen flexión de la pierna tocando la parte externa, entonces este cóndilo externo, y hacia abajo entonces va a encontrar una especie de cinta que está uniendo precisamente el fémur con el peroné y estarán tocando este ligamento lateral externo. El ligamento deportista es frecuente, ustedes van a escuchar ahora que se transmite tanto fútbol, por ejemplo, por la televisión, entonces que ha habido rotura, desgarro de fibras o rotura total de este ligamento lateral externo, ¿no? Entonces, ya dependiendo del tipo de lesión, entonces pues tendrá que ser la separación quirúrgica, ¿no? No simplemente con tratamiento médico ni con fisioterapia, no con rehabilitación, sino tendrá que ser un tratamiento quirúrgico dependiendo del tipo de lesión entonces que tenga
la persona, ¿no? Entonces así tendríamos. ¿No? Y aquí estaríamos viendo todo lo que sería la rótula, ¿no? Porque estamos viendo por la parte externa y este sería el tendón del músculo cuádriceps. Aquí estaríamos viendo la cara anterior de la rótula y este es el ligamento rotuliano, ya que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, por detrás de esta tuberosidad externa, ¿no? Así por detrás de esta tuberosidad externa en la parte posterior, y vamos a encontrar dos pequeñas fositas, ¿no? Porque está viendo vista por detrás. ¿No? Entonces vamos a encontrar dos pequeñas fositas, una superior y otra inferior. Que estas dos fositas, la superior va a estar dando inserción al músculo gemelo externo de la pierna, ¿no? El otro músculo gemelo, el músculo gemelo externo de la pierna es la inserción superior de este músculo, y la fosita inferior, que está aquí por debajo, va a estar dando inserción a lo que es el músculo popliteo, ¿no? La inserción superior también de este músculo popliteo. Así tendríamos entonces las 6 caras que hemos visto de estos dos cóndilos, no tanto del cóndilo externo, el cóndilo externo y del cóndilo interno. Hemos visto la cara superior, la cara inferior, la cara anterior, la cara posterior, la cara media, y hemos visto la cara lateral o cutánea del cóndilo externo y la cara lateral o cutánea del cóndilo interno. Entonces, fíjense que las dos caras laterales son totalmente diferentes y estarán dando inserción también a elementos anatómicos diferentes. Luego, aquí en esta extremidad inferior, ¿no? Pues por delante y por encima de lo que es la tróclea, entonces fíjense, todo esto será la tróclea femoral, encontramos un espacio, ¿sí? Un espacio de forma triangular, ¿no? Con la base hacia abajo y el vértice hacia arriba, que se denomina el espacio supratroclear. Entonces, el espacio supratroclear, entonces, y en los movimientos de extensión, entonces, que la persona hace, ¿no? Entonces va a venir a alojarse aquí la rótula. Si ustedes hacen la prueba de extender su pierna, ¿no? Entonces ustedes van a poder extenderla hasta un cierto límite, ¿no? Porque después no podrán más, ¿no? Entonces no podrán extender más la pierna. ¿Por qué? Porque la rótula estará chocando, entonces precisamente aquí va a venir a chocar la cara posterior de la rótula, va a venir a chocar este espacio supratroclear, que fíjense está lleno de pequeños agujeros, que son agujeros para paso de nervios y pequeños vasos, ¿no? Entonces será el hueco supratroclear, porque está por encima de la tróclea. Y eso por delante. Y por detrás vamos a encontrar un espacio de forma triangular, este que está marcado aquí con el número 13, también con la base inferior y el vértice superior, que es el espacio popliteo. Que recuerden que este espacio popliteo resultaba de la división del borde posterior o línea áspera, se bifurcaba en dos líneas y entonces aquí estaba englobando un espacio de forma triangular, que es el espacio popliteo, donde va a estar pasando, decíamos, la arteria poplitea, ¿no? Entonces el espacio popliteo. Ahora, en los dos cóndilos, si hacemos una comparación de los dos cóndilos, el cóndilo interno decíamos que es más delgado, es menos voluminoso que el externo. Pero en cambio este cóndilo interno, si nosotros trazamos una línea así, ¿no? Entonces este cóndilo interno desciende más que el cóndilo externo, y además si trazamos una línea aquí por el eje medio, ¿no? Entonces fíjense que este cóndilo externo no sobresale tanto, en cambio el cóndilo interno es más sobresaliente. Es más sobresaliente. Entonces también, como este cóndilo interno desciende más, para
articularse con las cavidades glenoideas de la tibia, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces este cóndilo interno, como desciende más, no se podría solamente, se articularía si el fémur tendría una dirección totalmente rectilínea, ¿no? Pero ya hemos dicho que el fémur no tiene una dirección rectilínea, sino tiene una dirección oblicua. ¿No? Entonces aquí se puede apreciar, fíjense, es una dirección oblicua. Con esa dirección oblicua que tiene, entonces de esa manera se pueden articular perfectamente estas dos cavidades, estos dos cóndilos con las dos cavidades glenoideas de la tibia, ¿no? Vamos a encontrar las cavidades glenoideas, también una cavidad interna y una cavidad externa. Si el fémur tendría una dirección así totalmente rectilínea, así, aquí, así rectilínea, como estamos haciendo en la flecha, entonces solamente se articularía, no solamente se articularía el cóndilo interno y no así el cóndilo externo. Es otra de las razones también de esta ubicuidad del fémur, ¿no? Y además hemos visto también por la separación que tiene en la parte superior, que es mayor que en la parte inferior, ¿no? Ahora este fémur se va a articular con el hueso coxal, se va a articular con la tibia, y por delante y por abajo se va a articular con la rótula. Así tendríamos entonces este hueso fémur, ¿no? Entonces, que es un hueso muy importante. Entonces, fíjense ustedes aquí también. Vean, esta es una radiografía, ustedes harán radiografías ya dándoles aplicaciones, ¿no? Entonces, esto ya lo que se llama es una práctica laboral, porque es lo que van a hacer ustedes en cursos superiores y cuando ya sean profesionales, ¿no? Cuando ustedes ya sean bioimagenólogos, ¿no? Entonces, fíjense toda la extremidad inferior del fémur, ¿no? Aquí estaremos viendo la tróclea, la polea femoral, ¿no? Entonces aquí estaremos viendo el cóndilo externo, el cóndilo interno, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo esta unión que ahí va a estar situado un cartílago de crecimiento. Entonces aquí en la tibia, fíjense, esta es la espina de la tibia que ya vamos a ver. Y esta es la cavidad glenoidea externa y la cavidad glenoidea interna. Entonces aquí también esta unión donde va a estar situado el cartílago de crecimiento. Aquí estaremos viendo el peroné. La cabeza del peroné, parte del espacio interóseo. Pero fíjense, ¿no? Entonces, en este caso es una radiografía de una persona que ha sufrido una fractura de fémur. Fíjense que el fémur no es a veces simplemente es una línea como esta, nada más, ¿no? Entonces, que puede estar aquí, aquí, en fin, en cualquier lado. Entonces, que simplemente es así la fractura, pero fíjense, aquí están totalmente separados los dos extremos de la fractura, ¿no? Fíjense. Lo mismo aquí, en este otro también, fíjense, entonces esta separación que existe, entonces entre los dos los extremos que se han separado, entonces del fémur, entonces cuando ya hay esta separación de estas así, entonces desde luego tendrá que el traumatólogo utilizar medios, o sea, no simplemente será un yeso, ¿no? Entonces aquí necesariamente tendrá que poner placas, tornillos, clavos, en fin, para poder unir y reparar, ¿no? Y con este tipo de fracturas, desde luego el tiempo de soldadura, el tiempo que se va a formar el callo óseo que se llama, porque donde se unen los dos extremos, en este caso, se va a formar un callo, ¿no? Una cosa sobresaliente, entonces va a ser mayor tiempo. Aquí también, entonces, otra fractura de fémur, también prácticamente separados los dos extremos, y como les decía aquí hay un tercer fragmento, ¿no? Entonces no se ha fracturado en dos porciones nada más, ¿no? Sino que aquí hay dos fragmentos, aquí hay un tercer fragmento, entonces que tienen que unir y que hace también que la fractura sea más difícil entonces de soldar, de consolidar la fractura, entonces necesitará más tiempo. Y desde luego una cirugía, porque esto tiene que ser una cirugía, no puede ser como un simple yeso, ¿no? Entonces necesitará una cosa más complicada entonces para hacer, ¿no?, una cirugía más complicada. Y así ustedes harán una serie de radiografías, tomografías, resonancias, en fin,
etcétera. Entonces, en este hueso que es tan importante, el hueso fémur, ¿no? Y que van a ver entonces con mucha frecuencia, entonces no se puede fracturar, especialmente en deportistas, ahora en motociclistas frecuentes en estas carreras que están haciendo todo, entonces hay pues ¿no? Entonces caídas y entonces generalmente con fractura de fémur, ¿no? Entonces vean, esta imagen nos muestra, es la cara lateral o cutánea del cóndilo externo, ¿no? Entonces fíjense aquí, ¿no? Entonces donde está el número 1, aquí toda esta es la tuberosidad externa. Toda esta es la tuberosidad externa, aquí el número 1, donde se va a estar insertando el ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla, ¿no? Entonces aquí el número 3, ¿no? Es esta fosita que vamos a encontrar, ¿no? Entonces está por arriba y por detrás, esta parte superior, aquí se va a estar insertando el músculo gemelo externo. Y aquí en esta fosita inferior, está marcada con el número 4, aquí se va a estar insertando lo que decíamos, el músculo popliteo, ¿no? Y aquí marcado con el número 2 se va a insertar el músculo plantar delgado, ¿no? Es otro músculo de la pierna, entonces son músculos de la pierna, entonces serán las inserciones superiores de estos músculos de la pierna. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar, jóvenes. Doctor. Sí, adelante, joven, adelante. ¿Podría volver a ver la cara lateral o cutánea ¿De cuál de los cóndilos? De ambos, doctor, por favor. De ambos. Ya, empezaremos entonces por la cara lateral o cutánea de lo que es el cóndilo externo, ¿no? Entonces, decíamos que en la parte media vamos a encontrar una eminencia sobresaliente, aquí marcada con el número 1, ¿no? Entonces, que va a estar dando inserción a lo que es el ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla. Este ligamento, esta va a ser la inserción superior, y la inserción inferior, este ligamento va a ir hasta lo que será, lo que es el peroné. Entonces aquí pueden ver este ligamento lateral externo, todo este ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla, y fíjense que estará yendo hasta este hueso que es el peroné. Por detrás, ¿no? Y por encima vamos a encontrar una fosita, está aquí marcada con número 3, que va a estar dando inserción a lo que es el músculo gemelo externo. Y por debajo y por detrás de esta la tuberosidad encontramos otra fosita aquí marcada con número 4, que va a dar inserción al músculo popliteo. Eso es lo del cóndilo o la cara lateral del cóndilo externo. La cara lateral del cóndilo interno, esta que pueden ver ustedes, esta cara lateral del cóndilo interno, entonces va a presentar una eminencia sobresaliente también, esta que pueden ver, que es la tuberosidad interna, que va a dar inserción a lo que es el ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla. Este de aquí es el ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla. Entonces aquí estará insertando en esta tuberosidad externa y por abajo se va a insertar en la tibia, ¿no? Entonces en el cual va a encontrar mucha patología. Luego, por detrás de esta tuberosidad vamos a encontrar una eminencia, un tubérculo sobresaliente que se denomina el tubérculo del aductor mayor, ese de aquí marcado con número 8, este tubérculo que va a servir para dar inserción a las fibras inferiores del músculo aductor mayor. Y por detrás encontramos una fosita, ¿no? Una fosita que va a servir para dar inserción a lo que es el músculo gemelo externo, ¿no? La inserción superior de este músculo gemelo externo de la pierna.
¿Qué sería lo referente a las dos caras laterales o cutáneas de los dos cóndilos? Doctor, el nervio ciático, sí, el nervio ciático se conecta al hueso del fémur o solo pasa el nervio ciático. No se conecta, el nervio no se conecta, el nervio ciático, bueno, no está, aquí no tengo ninguna imagen, aquí no, simplemente está pasando nada más. A nivel de lo que es el rombo popliteo, este triángulo, a ver, les voy a mostrar un momentito. El nervio ciático estará viniendo aquí, sale el nervio ciático mayor, sale por la escotadura ciático mayor, va a ir por todo lo que es la cara posterior del muslo. Hola, ¿qué hace?